Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos. Este sería el primer foro del PLN ético y responsable. Nos expondrá don Gerardo Corrales Brenes, economista y banquero con experiencia de más de 25 años, máster en banca y finanzas del INCAE, profesor de la Escuela de Economía Lead University y profesor invitado en el INCAE y director de Economía Hoy. El tema será el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, mitos y realidades. Muy bienvenido, don Gerardo, y buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, gracias, don Álvaro. Gracias, don Álvaro. Pedirles excusas, tuvimos algunos problemas técnicos. De hecho, yo me estoy escuchando con un eco de fondo. No sé si ustedes están escuchando ese eco. Pero trataremos de ir despacio para evitar el... Hace algunos días el Banco Central y el Ministerio de Hacienda enviaron una nota de solicitud para una facilidad de crédito ampliada, con el propósito que el país pueda tener acceso a alrededor de $1.700 millones en los próximos 3 años. Se trata de unos fondos de largo plazo que saldrían a una tasa de interés blanda entre un 3,5%, pero a diferencia de la facilidad rápida, este convenio sí implica una serie de compromisos, una serie de objetivos, algunos cuantitativos, otros de carácter cualitativo. Hace algunos días, en consecuencia, yo escribí un artículo sobre el menú de opciones de negociación con el Fondo Monetario. Y eso es lo que pretendo el día de hoy cubrir, sabiendo que este jueves oficialmente el gobierno va a anunciar las propuestas que harán al Fondo Monetario, que han discutido con el Fondo Monetario, y que el día de ayer el señor presidente de la República al menos ya dejó entrever algunos nos, lo que no incluiría estas propuestas con el fondo. Entonces, no sé, Víctor, si podemos pasar el PowerPoint. Bueno, lo primero que quisiera es ubicarnos todos en la magnitud del problema que tenemos entre manos y para ello he tomado un resumen del presupuesto recién presentado a la Asamblea Legislativa para el año 2021. Esto está en miles de millones de colones. Arrancando por ahí, ustedes ya pueden ver que los ingresos totales alcanzan una suma de 5.166 miles de millones de colones, pero que los gastos totales prácticamente ya superan 2 veces esa magnitud, con una cifra de 11.449 miles de millones de colones. De manera que por una simple diferencia nos damos cuenta que este presupuesto está totalmente desbalanceado y que pone contra la pared al gobierno, ya sea con deuda interna, bonos de deuda interna, ya sea con eurobonos, ya sea con préstamos. Nos vemos en una necesidad de cubrir un faltante de 6.283 miles de millones de colones. Esto es una cifra muy importante que supera los 10.000 millones de dólares en un año. Por tal razón, aquí lo que uno podría decir, si tuviéramos una varita mágica y pudiéramos más que duplicar los ingresos totales, o si por obra de magia pudiésemos reducir el tamaño de las erogaciones a más de la mitad, llegaríamos a un punto de equilibrio. Pero hay que ser conscientes que la viabilidad práctica de eso es imposible y pues de alguna manera, aunque hagamos esfuerzos de ingresos, gastos, tenemos que seguir acudiendo a recursos de financiamiento. Repito, sea deuda interna, sea deuda externa. Se trata de presupuestos desbalanceados. Esta situación se viene presentando desde el año 2008.
donde en este caso en particular solo el 45% del gasto total se cubriría con los ingresos totales y un 55% sería con necesidad financiera de endeudamiento, lo cual equivaldría, según mi cálculo, si dividimos esos 6.283 miles de millones de colones entre 5 millones de habitantes costarricenses, entre 12, equivaldría que en los próximos 12 meses cada costarricense tiene que endeudarse 103 millones de colones si no tenemos la capacidad de reducir los gastos o de aumentar los ingresos para tapar el hueco. Sigamos. Aquí lo que hice fue ampliar un poco para conocimiento de todos la mezcla de los ingresos totales del gobierno, de esos 5.166 miles de millones de colones, de dónde vienen los ingresos del gobierno. La mayoría son ingresos tributarios. Como podemos ver, el principal ingreso del gobierno son los impuestos sobre las utilidades y sobre los salarios. Representan ya el 31.5% de todos los ingresos del gobierno. Le sigue el IVA, el impuesto al valor agregado, son 1.074 miles de millones de colones, es el 21% de todos los ingresos. Un tercer componente ya de impuestos que se cae prácticamente a la mitad o a una tercera parte del impuesto a las utilidades es el impuesto aduanero a la importación. Ahí se recaudan 609 miles de millones de colones. Le sigue el impuesto a los combustibles, que es el 10% de todos los ingresos. Tenemos un rubro de contribuciones sociales que básicamente son aportes que se hacen para los distintos programas de pensiones. El impuesto a la propiedad es el 5%, el impuesto selectivo de consumo es un 3%. Hay un rubro de ingresos no tributarios que son muchas multas, recargos, sanciones, etc. Luego tenemos sobre las importaciones de bienes y servicios, bebidas y tabaco, timbres, salidas al exterior, otros impuestos. Pueden ver que realmente hay una gran concentración de la recaudación de ingresos en dos fuentes, el impuesto de utilidades y el IVA. De ahí uno de mis primeros mensajes: hay que simplificar el sistema tributario costarricense. Hay muchos impuestos, es muy complejo pagar impuestos y además hace que el costo administrativo sea muy alto. Sigamos. Si vemos la otra cara de la moneda, la composición de los gastos, la estructura de los gastos, nos encontramos que los 11.449 miles de millones de colones se concentran en remuneraciones, que ahora se convierte en el rubro más importante del presupuesto de gobierno, se lleva un 25%, 24.7%. Las transferencias a distintas entidades, entre ellas descentralizadas, gobiernos locales, universidades, poder judicial y otros, se llevan el 24.6%. Las amortizaciones se llevan 23.7%. Vean qué interesante, los tres principales rubros de gastos prácticamente se igualan en su importancia relativa. Le sigue el pago de intereses, que se acerca ya a un preocupante 20% de todo el gasto anual del gobierno central. Y luego vean que la infraestructura, los gastos de capital que nos dan la diferencia en cuanto a la productividad, en cuanto a la sostenibilidad, para facilitarle la labor al sector productivo, se cae radicalmente apenas a un 4.8% del gasto total. Y las compras cotidianas de bienes y servicios son ya el 3,5%. Vean que interesantemente ya las compras corrientes de bienes y servicios se acercan mucho a los gastos de capital de largo plazo que este país está haciendo. Aquí tenemos otro problema grande, estructural, y es que los gastos corrientes se nos están llevando, si son, digamos, las remuneraciones y las transferencias, más del ingreso total que recibe el fisco. O sea, los ingresos totales ni siquiera alcanzan para pagar remuneraciones ni para pagar transferencias, y esto evidencia el gran problema en el cual estamos. Sigamos.
Aquí lo que hice fue repasar todo el presupuesto para ver qué partidas son las que significativamente aumentan comparado con el presupuesto actualizado del 2020 y qué partidas más bien se reducen. Vean la sorpresa. Resulta que hay 841.000 millones de colones. Eso es un incremento en el rubro de amortización de deuda interna. O sea, el principal incremento en el presupuesto viene de amortización de la misma deuda interna, cuyo porcentaje importante está en manos del mismo sector público. El segundo rubro son los intereses de la deuda interna, que crecen al 16%, 241.000 millones de colones. Los salarios básicos más las cargas sociales, 57.000 millones de colones. Los intereses de préstamos, 51.000 millones de colones. Es un crecimiento del 55%, claro, por el acceso que se está teniendo a préstamos de organismos multilaterales. Y vean que en pluses salariales se nos van ya 50.000 millones de colones. Eso es un aumento del 4%, acompañado también de los salarios básicos más cargas sociales. Luego hay rubros que se recortan respecto al presupuesto del 2020, las transferencias corrientes que caen un 10%, la amortización de deuda externa que prácticamente desaparece del presupuesto del 2021, o sea, se nos absorbe la amortización de deuda interna, las transferencias de capital, los bienes duraderos, maquinaria, equipos, los intereses de deuda externa y otros. Estas reducciones compensan, por decirlo así, los aumentos y nos explican el por qué el presupuesto del 2021 respecto al presupuesto del 2020 crece 522.000 millones de colones, que es un crecimiento del 4.8% respecto al presupuesto pasado. Sigamos. Aquí lo que hice fue mostrar la evolución de las finanzas públicas del último año que tuvimos un superávit fiscal. Vean que el superávit fiscal fue en el año 2007 de 0.6% y el superávit primario fue impresionantemente, aunque no lo creamos, 3.6% del Producto Interno Bruto. Todas estas razones son referidas al Producto Interno Bruto. Y ahora nos encontramos que al año 2019 nos convertimos en un país deficitario y en ese año el presupuesto fue deficitario de 6.9%. El déficit fue del 6.9% del PIB. Y en un solo año, la pandemia nos ha convertido, en un estimado que yo hago, nuestras finanzas públicas de un déficit del 6.9 a casi el 10%, 9.9. De tal manera que si uno saca la diferencia del último año que tuvimos superávit al 2020, vemos que hay un crecimiento del déficit de 10.45% del Producto Interno Bruto, que si lo separamos el último año, 2019-2020, para ver el impacto de la pandemia, explica un 70% de ese crecimiento, son 3 puntos del PIB de déficit. Y luego, en el periodo del 2007 al 2019, se acumula casi un 70% de ese crecimiento, 7.43 puntos del Producto Interno Bruto. De manera tal que si nos concentramos en el periodo antes de la pandemia, vemos en la última columna que de este aumento del déficit de 7.43, un 95%, la causa explicatoria que en ese periodo prácticamente de 12 años que tuvimos de déficit creciente, se explica por los gastos totales. De ese aumento, las transferencias se llevan el 45% de ese delta, las remuneraciones un 22%, los intereses un 5% y los gastos de capital un 9%. Mientras que a nivel de la recaudación explica un 6%, básicamente
una caída del impuesto sobre el IVA, las aduanas y otros ingresos tributarios. Ahora, si nos concentramos en el año de la pandemia para explicar el aumento de 3 puntos adicionales, ahí vemos que sí, coyunturalmente se explica por una contracción en la recaudación tributaria al tener una menor actividad económica, básicamente por el impuesto a las utilidades, menos recaudación tributaria. Interesantemente, con el cambio que se hizo del IVA, se ve que más bien contribuye positivamente. Hay una contracción de la recaudación de aduanas, como también otros tributarios, especialmente el impuesto a los combustibles. De aquí uno podría deducir, en consecuencia, que si tuviésemos una reactivación económica y las empresas empiezan a operar con utilidades y a importar bienes y servicios y a movilizarse y demás, tendríamos la posibilidad de revertir 2,5 puntos, que es lo que nos ha costado en recaudación la pandemia. Y el aumento de gastos en pandemia se lleva 0,47 del PIB en solo un año, siendo que los rubros principales son remuneraciones, que siguen creciendo, y las compras de bienes y servicios, que sí crecieron exponencialmente, en parte por este fenómeno de pandemia, y hubo un recorte de transferencias para poder equilibrar un poco las finanzas públicas, digamos. Y aquí, interesante, mucha gente se pregunta qué vendrá con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo este cuadro lo elaboré con la información del Staff Report del fondo, donde hay una carta de intenciones del exministro Chávez de Hacienda y el presidente ejecutivo del Banco Central, don Rodrigo Cubero, quienes en esa carta de intenciones le indicaron al fondo el tamaño del compromiso que ellos querían asumir. En aquel momento, abril, se estimaba un déficit primario de 3,7 del PIB, y vean que en esta proyección al 2024 se ofreció cerrar con un superávit de 2,2 del PIB. Quiere decir que la ruta ya está marcada. En los próximos 4 años vamos a tener, entre comillas, una mejora del déficit de 6 puntos porcentuales. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de dónde vendrán esos 6 puntos porcentuales de mejora? Bueno, el mismo cuadro, repito, de información suministrada al fondo y cálculos del Fondo Monetario nos dice que el menú aparente es 1 de aumento de ingresos totales en 3 puntos del PIB, siendo una mayor recaudación tributaria más impuestos 2,3 del PIB, otros ingresos no tributarios 0,7, que en aquel momento era la ley pagar. Y por el lado del gasto se ve que sí, el gobierno pretende hacer un recorte del gasto de 3 puntos, 2,9 del PIB, siendo que la mezcla es menos 0,8 del PIB en salarios, 1,8 en recorte de transferencias, 0,4 en lo que es compras de bienes y servicios, y por el contrario se le agrega un poquito más a los gastos de capital. En esta proyección vean que no se supone que hay un ahorro en el pago de intereses. Entonces, esta ruta, repito, ya está definida en ese Staff Report, y ahora lo que yo pretendo hacer en los minutos que me quedan es presentar cuál es el menú de opciones de donde saldría este 2,3 o 3 puntos de impuestos y un poco más en detalle de estos recortes eventuales de gastos. Sigamos. Bueno, y entonces aquí está el menú de los impuestos. Es quizás el menú que viene más cargado. Supone que hay una mayor recaudación de 3 puntos del PIB en 4 años. Esos números absolutos son 460 millones de dólares de incremento por año que necesita el fisco para alcanzar esta meta de 3 puntos de mejora en el déficit primario.
El primer compromiso es mejorar la administración y la eficiencia de la recaudación tributaria. Y ahí se junta la factura electrónica, se junta el esfuerzo de Hacienda Digital y la implementación de las medidas de la ley de fraude fiscal para castigar fuertemente la evasión y la elusión tributaria. Luego, tenemos que tanto el Fondo Monetario como el gobierno se están comprometiendo a presentarle al Congreso una ley de eliminación y simplificación de exoneraciones. Hay mucha complejidad, hay mucho agujero en la recaudación tributaria y hay dos elementos que yo creo que se vienen. Uno es el salario escolar. No puede ser posible que un componente de la remuneración del sector público no se grave como cualquier salario. Y en segundo lugar, al menos las cooperativas que compiten comercialmente, ya sea de ahorro y crédito o en el área comercial, yo creo que el fondo va a exigir que se trate por igual, porque no es un concepto de cooperativas cerradas que sirven a un grupo selecto de afiliados, sino que son cooperativas abiertas en libre competencia y no se vale entonces que tengan una serie de privilegios de exoneraciones. Luego, yo había estimado, porque se había hablado de un aumento de la tasa del IVA del 13% al 16%. Un poco estimando, eso daría un aumento en la recaudación de 250 millones de dólares, que vendría a ayudar a esta necesidad anual de ingresos. Y se pensaba mitigar el efecto regresivo con un esquema que se llama devolución o compensación a los deciles de ingresos más bajos del IVA recaudado. Pero ayer el presidente de la República, para sorpresa de muchos, salió a decir que el gobierno no va a tocar el IVA. Y eso me parece un movimiento de ajedrez desde el punto de vista de negociación política, para poder venderle a los diputados y a ciertos grupos de presión que no se va a acudir a los impuestos más dañinos desde el punto de vista de regresividad y que castigan a las familias más pobres. El presidente ayer dijo que tampoco piensan gravar los salarios del sector público o privado menores a 800,000 colones. Entonces yo, por deducción, supongo que sí viene aquella famosa propuesta de una contribución solidaria temporal de los salarios públicos y privados en una sobretasa que vaya aumentando los porcentajes de las escalas. No sé qué monto lo harán, pero creo que puede especularse que va a ser del 5%, del 10% y del 15%, dependiendo del rango de salario en que la persona se ubique. También creo yo que se vendrá una contribución solidaria de las pensiones de lujo, porque este presupuesto 2021 lleva 2.100 millones de dólares para dedicarlos al pago de pensiones de 60,000 personas, sobre las cuales la mayoría no cotizó. Entonces no se vale que en esta condición de emergencia, donde alrededor de 600,000 personas están con problemas de ingresos, un pequeño grupo de 60,000 siga viviendo a costa del presupuesto nacional. Otro tema que se viene a discusión es si los trabajadores nos están justificando, ¿por qué no las empresas? Y ahí viene la consideración de una sobretasa al impuesto de renta de las empresas no afectadas por el COVID, que si bien es cierto, los empresarios no lo quieren, porque eso afectaría aún más la situación de recesión, creo que ante un panorama nacional de solidaridad, esa sobretasa temporal creo que se viene. El fondo habla en su documento de que se debe gravar más las propiedades con una actualización, eso sí, de avalúos. Eso creo que se viene. Y ya ayer el presidente adelantó que no va a tocar las zonas francas, porque esto implicaría la eventualidad de que muchas empresas de esas se vayan y que nunca recaudemos esos impuestos, y además se ponga en riesgo la originación de empleo interesante que da ese sector de actividad. No se refirió el presidente ayer en cuanto a la renta mundial. Esto es una propuesta de Wilmer Ramos y de algunos comunistas del país. El problema de la renta mundial es que nosotros somos un país importador de capitales. Entonces, si se graban las rentas, no importa dónde se generen, no hay nada más nervioso que un dólar. Eso estimularía la salida de capitales. Y tampoco hizo referencia el presidente al impuesto de la riqueza que propone Franji Nicolás, la diputada Franji Nicolás,
o el impuesto a los patrimonios que otros han estado promoviendo. Yo en lo particular no creo en ese tipo de polarización y de gravamen, en el tanto en que esas riquezas ya pagaron los impuestos debidos en su momento y que son un desestímulo. Y claro está, ya algunos están adelantando. Vi un tweet que mandó el profesor Denis Meléndez hablando de la tasa Tobin. Albino Vargas viene hablando de esto desde hace años, porque se ha utilizado en otros países, en Brasil, en Colombia, en El Salvador. Sí, es una posibilidad. Este es un impuesto que se recauda muy rápido. Es un impuesto que recauda muchísimo dinero. Yo, de acuerdo con mis números y viendo tasas de impuestos a las transacciones financieras de otros países, yo doy un estimado de 600 millones anuales de dólares. Eso es muy rico para los gobiernos porque rápidamente les permite resolver sus problemas de déficit. Y aunque se anuncian de manera transitoria, la evidencia histórica nos demuestra que les gusta tanto que se vuelven permanentes. ¿Qué es esto? De cada vez que la persona, mentiras que son los bancos quienes van a pagar esto, cada vez que la persona hace una transferencia por SIMPE, cada vez que las empresas hacen un pago a proveedores, cada vez que se paga con tarjetas, cada vez que se pagan los servicios públicos de manera electrónica, se cobra una tasa del impuesto que puede ser del 0.2% hasta incluso el 1%. Yo modelé aquí con un dato como el 0.4% y eso me da este monto de recaudación. Yo creo que por la necesidad que se tiene y si no se está optando por el IVA, no queda otro remedio que afectar las transacciones financieras, lo cual es en contra de lo que en el mundo se promueve de la bancarización, porque esto con el paso del tiempo lo que dice es que la gente entonces empieza a volcarse al efectivo y con el efectivo se pierde la trazabilidad y se promueve la ineficiencia en las transacciones. Sigamos. Del lado de los gastos, como lo decía, ya las remuneraciones son el rubro más importante del presupuesto, se llevan el 25%. Imagínense que en pluses en el 2021 se está presupuestando 2.100 millones de dólares en más de 200 pluses. Eso nos lleva a que por lo menos el Ejecutivo debería dar una señal de que los salarios se congelan en los próximos 4 años, que no se van a seguir contratando plazas y hay una discusión en cuanto a si se pagan o no se pagan las anualidades. Según el Fondo Monetario, estiman que si eso se hace así en los próximos 4 años, esperarían recaudar por este rubro 0.8% del PIB. Luego, se habla de la ley de empleo público, mejorarla para que para mismos puestos, mismas funciones, la misma paga. El sistema de compensación en el sector público es muy complejo, es muy enredado. Hay diferencias salariales de un mismo puesto de hasta un 600%. Y lo que se evidencia es que la Contraloría y el Banco Central han podido migrar exitosamente a un esquema de salario único que a su vez es competitivo. A eso hay que entrarle. También el fondo dice que no se justifica, y en eso tienen razón, que haya entidades públicas no comprando en el sistema automatizado, tanto por temas de control como por temas de eficiencia. Y ahí el fondo estima que en estos 4 años, si se hace obligatorio el uso del SICOP, hay un ahorro de 0.4 del PIB. Viene un recorte de transferencias a los entes públicos bajo el principio de equilibrio financiero. No se vale que en esta condición de escasez de recursos, que no hay caja, el gobierno tenga que seguir pagándole o entregándole al Poder Judicial 800 millones de dólares al año o al FES 1.000 millones de dólares al año o a las pensiones 2.000 millones de dólares al año. Entonces yo creo que aquí, bajo ese principio constitucional de equilibrio financiero, hay que meterle tijera, como el fondo dice, muy importante, 1.8% del PIB se esperaría recaudar de estos recortes. Y como decía, en lo que es infraestructura, más bien el fondo promueve que se mantenga un rubro mínimo de 2 puntos del PIB, lo cual implicaría subir ese gasto 0.1% del PIB. Y una reforma integral del sector público para hacerlo más plano, más sencillo, menos complejo. Tenemos un montón de entidades, 300 y resto entidades que ya cumplieron su rol histórico o entidades duplicadas, triplicadas.
hay Ministerio de Vivienda, hay el INBU, hay el BAMBI, muchos hacen las mismas funciones. En este presupuesto, el ministro de Hacienda nos dice que se están consolidando 50 órganos desconcentrados. Bueno, yo espero que esa consolidación contable también vaya a una consolidación de eficiencia en la operativa y de un tamaño del Estado más racional y acorde a la capacidad de recaudación de ingresos que tiene esta economía. Sigamos, ya para terminar. Y hay otros caminos que son la venta de activos estatales. Algunos creemos que por el tamaño de la deuda que se va a acercar ya al 70% del PIB, 42,000 millones de dólares a fines de este año, hay que deshacerse realmente de activos de importancia como para meterle una amortización extraordinaria entre un 10-20% del monto de la deuda para ahorrarnos anualmente 1% del PIB por pago de intereses. Pero ayer el presidente aparentemente no se quiere comprar el problema político y dice que lo único que se va a hacer es mantener la propuesta de venta de VIXA y de FANAL, lo cual, de acuerdo con mis números, si acaso llegará a 250 millones de dólares, muy largo de la cifra que pide el fondo de 1.4% del PIB, que son al menos 850 millones de dólares. Segundo elemento fundamental, cuando ustedes ven ahí crecimientos de amortizaciones de deuda interna del 47% o de intereses de deuda interna al 17%, hay que poner en la mesa ya de urgencia una reingeniería financiera de la deuda interna. No puede ser que nosotros mismos nos estemos poniendo la soga al cuello o que estemos apretando más de la cuenta al gobierno central. Y por último, el denominador de todos estos cocientes es el Producto Interno Bruto. Si se hace crecer el Producto Interno Bruto como crecía en el 2004, 2005, 2006, 2007, que se creció a un ritmo del 5 o 6%, eso hizo que la recaudación tributaria subiera prácticamente 2 puntos del PIB. Pero de nuevo, seguimos sin un verdadero plan de reactivación económica y seguimos sin que se tome en consideración lo que algunos hemos propuesto de establecer un equipo solamente que piense 24/7 en ideas y en implementación de reactivación económica. Mientras eso no sea así, es muy difícil que la gente que está en el gabinete, que está ocupada apagando incendios y con otras consideraciones, pueda elaborar un plan de corto, mediano y largo plazo, darle seguimiento e implementar esas medidas de reactivación económica. Sigamos. Bueno, yo con eso, Álvaro, creo que hacemos un resumen del planteamiento del Fondo Monetario Internacional, al menos como lo llamé, el menú de opciones, y ahora pues me gustaría tus comentarios. No escucho a Álvaro yo. Muchas gracias, don Gerardo. Me parece que hizo un excelente resumen del menú de opciones, como bien lo llama. Creo que tiene que quedar claro que ninguno de estos por sí solo va a resolver la magnitud del problema que tenemos, ni siquiera los que generan muchos recursos como la tasa Tobin, puesto que en última instancia es muy probable que haya un proceso de adaptación en el mediano plazo, y recordemos que el Fondo Monetario, al menos en lo que conocemos, inicialmente estaba pretendiendo un proceso gradual y responsable hasta el año 2034. Obviamente, por la naturaleza de la emergencia, es razonable suponer que verán con buenos ojos incrementos temporales en impuestos como el Tobin o algunos elementos del IVA, porque para pagar el incendio ya. Pero para de verdad tener credibilidad en que vamos a poderle pagar de vuelta al Fondo Monetario en un plazo largo, sí es importante que la hoja de ruta contemple todo esto. A mí me gustaría hacer una observación que creo que he tenido ya la oportunidad de hacérsela parcialmente a don Gerardo y a otra persona, que tiene que ver con la preocupación que tengo que hay una distorsión del concepto keynesiano. Eh, Muy a menudo cuando se habla de que alguien es keynesiano, se dice es una persona que siempre está a favor del gasto público y de más gasto público mejor. Y en particular el argumento keynesiano se usa como una justificación para decir por qué nunca se debe, por ejemplo, hacer un ajuste a la baja en salario o ni siquiera pensiones, ni siquiera que sean de lujo.
Digamos, sería como un argumento de no debemos recortar en medio de una crisis porque puede generar una reducción en los ingresos de otras personas, porque el argumento keynesiano en su esencia es tu ingreso es mi gasto y mi gasto es tu ingreso. Digamos, esa es como la esencia de ese argumento keynesiano, pero hay un error conceptual en eso. Cuando Keynes lo decía, él no estaba diciendo que había que gastar siempre en una crisis. Él lo que estaba diciendo es que el gasto público funcionaba como un estabilizador en un contexto de crisis porque hacía dos cosas. Número uno, a las personas que habían visto mermados sus ingresos durante la crisis se les permitía incrementarlos. Por ejemplo, en vez de vender al sector privado, vender al sector público. Pero un segundo componente importantísimo de ese gasto público keynesiano era la preservación de capacidad productiva, que eso va muy en la línea de lo que don Gerardo está comentando de tener un muy buen mecanismo de reactivación económica. Y en el contexto de nuestra crisis, yo diría, ya ni siquiera hablemos de reactivación económica, hablemos de preservar nuestra capacidad de producción. Y esa preservación de la capacidad de producción es algo que a menudo es muy subestimado. Creo que todos los que han sido empresarios y han sufrido, por ejemplo, una quiebra de un proyecto, lo tienen clarísimo. Hay un proceso muy lento de construcción de capacidad, capacitación del personal, adquisición de maquinaria, por ejemplo, conseguir colocar lo que llaman el punto. Por ejemplo, si tenés un restaurante, que la gente te conozca, que la gente te visite, etcétera, etcétera. Hay un proceso que es muy prolongado en cualquier proceso productivo real. En fin, cuando tenés una crisis, la lógica del gasto keynesiano es esencialmente preservar esta capacidad productiva. En el contexto de COVID, por ejemplo, no permitir que quiebre un restaurante que ya tenía un buen posicionamiento, un buen nivel de producción, simplemente porque esto se salió de la mano lo del COVID. Si vos preservas esa capacidad productiva, el día de mañana es mucho más fácil retomarla y acrecentarla. Y en cambio, si por la crisis no blindamos a las empresas de esta situación que no es culpa de ellos, pues entonces a la hora de tratar de reiniciar, todo el mundo tiene que reiniciar de cero y no de la capacidad que tenía originalmente. Y esa era la lógica keynesiana. Nunca fue una lógica de gastemos por gastar, fue una lógica de usted gasta con dos fines. Uno, mantener el nivel de vida hasta donde sea posible de las personas que han sufrido una contracción de la demanda privada. Número dos, mantener capacidad productiva para que cuando se recupera la demanda privada, ahí está esa capacidad productiva para poder sostener esta, digamos, esta demanda privada, no tanto sostenerla, sino más bien alimentarla, sería la palabra, alimentar esa demanda privada. Entonces, bueno, bajo esos principios, creo que queda muy claro el panorama de por dónde debe estar el proceso de rebalanceo del gasto. Tenemos que ser muy claros en que el gasto público tiene una función de sostener ciertas expectativas sociales que tenemos. Eso por un lado, eso lo hemos tenido muy claro, por ejemplo, en algunas transferencias y apoyo social que tenemos. Y número dos, sí siento que es fundamental tener mucha claridad en que hay que mantener nuestra capacidad productiva y ojalá poderla acrecentar en el mediano plazo. Y en esa línea, por eso es que sí he sentido que en condiciones normales sería muy raro proponer cosas como congelar salarios o reducirlos en el sector público, pero en el contexto COVID estamos en una dinámica muy especial y esto lo han dicho muchos investigadores. El COVID cortocircuitó el proceso normal de demanda agregada y oferta agregada. ¿Por qué? Porque volviendo al ejemplo del restaurante, si a vos te obligaron a cerrar tu restaurante por COVID, el argumento tradicional de no le puedes reducir el salario a un empleado público porque deja de gastar en el restaurante, ese argumento desapareció, porque el restaurante no es que necesita que a alguien le sostengan el ingreso para que le compren el restaurante, no, es que necesita que lo dejen operar. Mientras no le permitan ni siquiera operar, de nada le sirve que se mantengan los ingresos relativamente elevados de sectores menos afectados como el sector público o incluso aquellos sectores privados
que se han visto relativamente poco afectados por la lógica de la pandemia. Entonces, bueno, eso al menos no tenemos todas las respuestas hoy, pero como bien ha apuntado don Gerardo, tener un equipo que piense 24/7 en este nivel de detalle, en empezar a decir, este sector está menos afectado, no lo ocupamos dar tanto soporte, este otro sector está muy afectado, necesita más soporte de esta y esta y esta naturaleza, sí me parece que es fundamental, y es fundamental evitar tanta restricción del capital. No sabemos en el caso del Fondo Monetario qué va a pasar exactamente, pero como bien sabe don Gerardo, los primeros indicios del presupuesto nacional 2021 no son buenos. Se ve que mucho del ajuste fue vía capital, cuando justamente una de las cosas que habría que plantearse es ver cómo sostenemos el gasto en capital, que es el que nos permite preservar capacidad productiva. En general, todo el tema de ingeniería de deuda, confieso que habiendo estado en la parte de pensiones y en particular fondos de pensiones que son tenedores de mucha de esa deuda, siempre me va a inquietar un poquito qué implicaciones tiene a nivel de preservar la capacidad de compra futura de los pensionados en su pensión complementaria, pero lógicamente es mucho mejor recibir algo a no recibir nada, digamos que sería el peor escenario, o tener una crisis macroeconómica, te pagan en colones los 100 colones que te prometieron, pero ahora esos 100 colones compran lo que compraban antes 10 colones. ¿Verdad? Y ese sí sería otra preocupación de dañar la capacidad de compra de personas que creen que tienen buenos activos y que ese activo pierda valor. Bueno, para no quitar mucho más tiempo, quisiera hacer algunas observaciones rápidas en la parte de recaudación. Sí creo que en el tema de exoneraciones, yo lo que siempre decía cuando estaba en Hacienda es, el tema de exoneraciones hay que enfocarlo mucho por el lado de temporalidad. Querer promover tal o cual emprendimiento, perfecto, pero temporalmente. No está bien tener exoneraciones por tiempo indefinido, que es lo que típicamente tenemos. Las excepciones deberían ser poquísimas. Por ejemplo, exoneraciones al sector diplomático. Entonces, bueno, y ya tenemos como relaciones de sector diplomático que se exoneran los diplomáticos, pues entonces esas no las eliminamos porque hay un tema internacional, pero fuera de eso la inmensa mayoría de exoneraciones deberían ser conceptualizadas como un medio de promover innovación, emprendimiento, industria naciente, nunca exoneraciones de índole permanente. Y luego, obviamente, en el corto plazo, IVA 16, siempre la respuesta fácil. Tobin, también otra respuesta fácil, aunque esa va a generar distorsiones fuertes en el comportamiento del sistema financiero. Solidaria a pensiones de lujo, al menos ya eso está muy avanzado, ya queda menos espacio del que es permitido por la sala constitucional. Reducirlo aún más se puede, pero el espacio es bastante menos del que parece porque está la limitación establecida por la sala constitucional que las pensiones no pueden, el pensionado no puede recibir una pensión neta que sea menos de 45% de su pensión bruta. En Costa Rica ya algunas de las pensiones altas están muy cerca de ese umbral, entonces costaría mucho rebajarlas más. Habría que poner los focos en pensiones que al menos históricamente no han sido vistas como tan altas, qué sé yo, pensiones de 1 millón, 1,5 millones de colones, que normalmente no han sido vistas como pensiones de lujo. Después, la parte pues entonces de mejorar la recaudación, obviamente esa sería una que me haría mucha ilusión que funcionase mejor. Yo me leí el préstamo que se le está pidiendo al BID y una de las cosas que me llamó la atención es que si ustedes leen el sistema, cómo está desglosado el gasto de ese préstamo del BID para mejorar la recaudación, una parte muy fuerte está en el sector aduanero. Y eso me inquieta porque si ustedes leen las diapositivas que acaba de presentar don Gerardo, una de las diferencias enormes que hay entre lo que teníamos hace 15 años y hoy es precisamente que los ingresos aduaneros se han reducido muchísimo por este proceso de liberación
comercial que hemos tenido. Y entonces, claro, si vamos a gastar tanto en la parte aduanera, está muy bien porque hay temas ahí de control de mercancía, por un sinfín de motivos, sanitarios, narcotráfico, etcétera, etcétera. Toda esa parte está muy bien. Pero desde el punto de vista de recaudación, yo sí creo que hay que afinar mucho el lápiz de que ese proyecto en particular esté tan enfocado en la parte aduanera y el gasto en la parte puramente tributaria es relativamente bajo. Es posible que el Ministerio de Hacienda se haya planteado un mecanismo relativamente barato de reforzar mucho la parte tributaria a un bajo costo y de que la parte aduanera sí necesita un costo muy alto. Mi experiencia es que eso típicamente no funciona así. O sea, mi primera suposición, salvo que se me demuestre lo contrario, es que este sistema no va a generar los incrementos en capacidad de recaudación esperados. En fin, sin más molestias, no sé si tal vez la gente en Facebook tenga interés en hacer algún comentario o no sé si don Gerardo desea hacer alguna réplica de mis observaciones. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, Álvaro. Tus observaciones, tus muy observaciones claras. muy claras. No solamente tu No experiencia solamente tu académica, experiencia sino académica, que tu sino experiencia de que haber estado del tu otro lado experiencia y de haber estado del precisamente otro ahí lado y precisamente en ahí la Cueva del Lobo, en la en la Cueva parte del Lobo, en la parte del Ministerio de Hacienda. del Ministerio de Eh, sí, yo coincido con tu apreciación de la importancia de la la conservación cons del acervo de capital. Una de las grandes preocupaciones desde el principio que yo he manifestado, y suena un poco feo la comparación, pero así es, de que eventualmente por no balancear bien el tema salud, economía, que para mí no son sustitutos, son complementarios, podríamos terminar con más muertes jurídicas que muertes físicas, especialmente de MIPYMES, cuyos flujos de caja no aguantan 180 días o más con ingresos reducidos o incluso en el caso del turismo temporada cero. De tal manera de que yo sí quiero manifestar mi malestar, y lo puedo decir públicamente, porque siento de que hay buenas ideas, pero que el sentido de urgencia, digamos, la presión por ejecutar las medidas, al menos lo que yo siento, no es del grado que una crisis que algunos asemejan a una guerra se requeriría. Y pongo el ejemplo del Fondo Nacional de Avales. Una buena idea, se trabajó fuertemente en un equipo de trabajo, se diseñó el proyecto de ley desde el 3 de agosto, se mandó, y al final lo que vemos es que a nivel de reglamento se está trabajando muy lentamente, muy poca sentido de rapidez, de urgencia. La misma disposición del Banco Central, que me parece muy buena, de la línea de crédito para acceso al MIL, les ha llevado prácticamente 4 meses en debates y en pulirla, y aún así los bancos ahora están un poco reacios porque no tienen títulos o no tienen suficientes títulos o por el tema de los dividendos. Yo creo que se nos va de las manos lo que estabas diciendo cuando pones el ejemplo de las operadoras de pensiones. ¿Es eso o queremos poner en riesgo el país? Es que si el país, como algunos dicen, se va al abismo, las reservas de pensiones que muy bien sabes, las reservas de invalidez, vejez y muerte, del ROP, las reservas del INSS, las inversiones del ICE, transitorias de los bancos del Estado, de ahí están en los mismos títulos soberanos nuestros y de muchos inversionistas privados. De tal manera de que yo creo que hace falta mover el piso a acelerar la implementación de medidas, porque el tiempo pasa y no lo veo. Yo quería referirme a una pregunta que me mandó Jaime Molina aquí a mi WhatsApp. Yo no sé si el Facebook, como estamos recientes en esto, tienen ellos acceso para hacer preguntas. Jaime me mandó al WhatsApp, es el rol del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
en este proceso que inicia y cuál es el rol del sector privado, bien interesante. Bueno, yo diría que quien tiene que proponer, quien tiene que poner en la mesa los temas es el Poder Ejecutivo. Le corresponde al Poder Ejecutivo y particularmente al equipo económico, encabezado por la ministra Garrido, por Villegas y Rodrigo Cubero. Y luego, pues tienen que someter, en el tanto en que el uso de estos recursos es de gobierno, de finanzas públicas, tienen que someter a aprobación de la Asamblea Legislativa. Para mi gusto, yo hubiese querido que antes de hacer público el anuncio este jueves, al menos a los jefes de fracción se les hubiese divulgado exactamente en qué consisten las propuestas y haber iniciado algún proceso conversatorio sobre el respecto y no que tengan que venir a enterarse como todos en la prensa o en una cadena de radio y de televisión. Y luego, creo yo que sí, ya viendo en detalle lo que yo me imagino que viene, creo que ellos están buscando la forma no solo de recaudación y que sea una forma técnica, económica, sino el balance político. Yo creo que andan buscando un menú que les permita, por un lado, sí, afecto, pero por otro lado les doy un confite. Pongo ejemplos. El caso de la ANEP, no le va a gustar a la ANEP si se congelan salarios, por ejemplo, o si se congelan plazas, o si se afectan las anualidades, los pluses, pero sí le va a gustar mucho a la ANEP y sobre todo a su secretario la tasa Tobin, que él ha sido el principal promotor de que se está agravando los grandes bancos y demás, cuando en realidad no es a los bancos, sino que se va a afectar a los consumidores. Por otro lado, ya Rodrigo Cubero había adelantado una cosa que causó muy buena reacción en el sector empresarial, que era la posibilidad de buscar esquemas alternativos para fondear las cargas sociales y eventualmente reducir el peso de las cargas sociales en el costo laboral. Yo creo que esta posibilidad del impuesto Tobin da un monto muy significativo como para estimular al sector empresarial con un menor peso de las cargas sociales, pero a su vez llevaría algún punto de dolor o de sacrificio o de solidaridad la sobretasa que yo mencionaba del impuesto de renta. Y a nivel de los empleados, pues sí, a ellos se les dice, miren, hemos pensado en ustedes y no los vamos a afectar con el tema del IVA, pero sí ocupamos una contribución solidaria temporal sobre salarios. Entonces yo creo que, contestándole un poco a Jaime, por ahí va el manejo del ajedrez político para ver, porque Álvaro lo sabe muy bien, nada de lo que venga de este proceso la gente lo quiere, pero ya es una medicina amarga que tenemos que tomarnos todos, como decía don Rodrigo Arias en un editorial que le sacó La Nación, si queremos evitar, como decías, el ajuste económico bestial que llevaría a que te paguen muy bien, estás dando el ejemplo, el mismo monto nominal, ya sea de salario o de pensión, pero que en la práctica se convirtió en un poder de compra de la mitad. Y ahí sí nos empobrecemos todos. Muchas gracias, don Gerardo. Nos tenemos algunas preguntas y observaciones pequeñas. Don Mac dice, no existe ese sentido de urgencia que en muchas áreas hace rato sabemos lo que hay que hacer y no se hace. Por ejemplo, en seguridad ciudadana. Después, don José dice, es correcto que el Banco de Costa Rica la mejor de las opciones de activos a vender para obtener un fuerte ingreso una única vez y por poder contar con ingresos frescos, como pregunta, es decir, que si el Banco de Costa Rica la mejor opción por vender. Esa es una pregunta. Don Mac también pregunta que cómo ve el tema de la zona franca y finalmente don Pablo dice, la implementación de la tabla de la tasa Tobin puede traer una corrida de los cuentacorrentistas individuales, así como la MIPYME, que perfectamente pueden recurrir a una alta informalidad, ya que muchas trabajan únicamente en sector privado. Y finalmente, dice don José Dengo, si la propuesta del Ejecutivo es insuficiente, ¿qué tanto margen tiene la Asamblea para llenar los vacíos? Y esas serían las preguntas que hay por ahora, don Gerardo. Ok, no muy interesantes todas. No muy interesantes todas.
Vamos a ver. Pues sí, yo creo que el Banco de Costa Rica es una opción interesante. Tiene un patrimonio de 1.000 millones de dólares. No es que yo tenga nada contra el Banco de Costa Rica, pero mi tema es que al haber 2 o 3 bancos del Estado, porque el Popular al final es tan grande que el mismo Estado lo rescataría, y cumpliendo las mismas funciones y teniendo duplicaciones o triplicaciones de gasto, y ante la urgente necesidad de recursos frescos para amortizar deuda, yo creo que lógicamente sería una opción. Ojo, estos procesos no son inmediatos, ¿verdad? Son procesos donde se contrata un banco de inversión y tiene que hacer la valoración y tiene que hacer un proceso de venta y de tocar inversionistas potenciales, pero creo que sí se recaudaría una suma importante. Los otros activos que se mencionan de interés, Colby, que es un área comercial, la misma cartera comercial de Linz, puede ser interesante. Hay un problema que usted conoce muy bien y es que el peso es tan grande que eventualmente habrían problemas de competencia, pero yo creo que dejando a un lado los temas ideológicos y dada la magnitud del problema que tenemos hoy, que es muy diferente a la situación de los años 60, 70, porque algunos critican que somos malos liberacionistas porque estamos pensando vender las joyas históricas del partido. Claro, no es lo mismo evaluar eso en un ambiente de tranquilidad y de equilibrio fiscal a una situación acongojante como la que tenemos hoy. Lo de las zonas francas me tranquiliza montones porque yo sigo creyendo que el país tiene un alto potencial de zonas francas y tenemos alta competencia. Panamá acaba de aprobar una ley de zonas francas para incentivar el ingreso de inversión extranjera directa. Recuerden que en este país el ingreso son 2.500 millones de dólares anuales que mantienen el tipo de cambio estable, que permiten cubrir el problema del déficit de cuenta corriente, y que si nos ponemos, aparte de que es ilegal modificar los contratos, a cambiar las reglas de juego, quedaríamos muy mal parados, creo yo, y sería contradictorio que por un lado el presidente haya anunciado hace algunos meses que declara de interés público el hub de ciencias de la vida y que por otro lado viniese a grabarlas. Creo que con este tema del COVID y con la guerra comercial que hay Estados Unidos y China, Costa Rica tiene una gran oportunidad de acaparar opciones de nueva inversión, de lo que llaman ahora el nearshoring, de reubicación de esas actividades de logística, de industria, de servicios, que estaban muchas compañías americanas en el Asia y que ahora el mismo presidente Trump busca que se reubiquen en lugares más cercanos. Y con el tema tasa Tobin, sí, Max tiene toda la razón. Yo obviamente pues no soy un promotor de la tasa Tobin, nunca me ha gustado. Creo que tiene efectos dañinos hacia la bancarización y como él dice, sí, muchas MIPYMES y muchas independientes se volcarían a la informalidad, que de todos modos ya tenemos un problema serio de informalidad, más del 45% de informalidad en el país, con efectos negativos en la recaudación de impuestos, en la recaudación de cargas sociales y en los costos y tiempos de transacción. Entonces sí, cuando la gente aprende y empieza a darse cuenta que eso no lo pagan los bancos, sino que se le traduce en costos más altos para transar en el sistema formal, pues se vuelca al efectivo y se vuelca a la informalidad. Y en cuanto al rol de la Asamblea, pues yo creo que como toda ley, los señores diputados tendrán chance de presentar sus mociones y sus propuestas de modificación, pero yo creo que no hay mucho para dónde coger y si ya el presidente excluyó algunos de los impuestos que causaban más polémica, pues no hay en ese sentido mucha alternativa, aunque sí, repito, pues ya depende de la creatividad de los señores diputados si compensan. Lo que sí yo creo importante es que no hay tiempo. Hoy en la mañana escuchaba a don Rodrigo Arias diciendo, más adelante habrá tiempo para poder entrar en temas de crítica del gobierno, poder entrar en materia electoral, pero en este momento
el tiempo urge para rescatar al país del abismo en que eventualmente podría llegar si no se toman las medidas que por años se han venido posponiendo. Y de ahí yo creo la importancia de estos foros que pues hoy estamos arrancando, y la idea es que en las próximas semanas traigamos otros expertos, por ejemplo, en materia de energía, un Roberto Dobles, un Franklin Chan en el tema de el hidrógeno, en materia, digamos, de infraestructura, un Federico Villalobos que conoce bastante de estos temas, el mismo Jaime Molina, en materia, digamos, ya muy especializada, la importancia de los fondos inmobiliarios, los fondos de inversión, como Jaime Villa, que conoce ese tema al detalle, y así otros temas de interés nacional, que creo que es hoy lo que el país necesita: ideas e implementación de esas ideas, no solamente para pasar la crisis del COVID, sino para poder lograr que este país crezca no al 2 o al 3%. Don Eduardo Lizano decía que si quisiéramos alcanzar en los próximos 20 años el nivel de ingreso per cápita de los países industrializados, mínimo deberíamos crecer un 6% por año. De tal manera de que es ahí donde un partido como el nuestro debería estar contribuyendo con propuestas específicas, dada la ausencia, ¿verdad?, el ayuno que hay de ideas y de implementación, sobre todo lo que decíamos de reactivación económica. Muchas gracias, don Gerardo. Quizá hay dos preguntas más y me gustaría agregar una pregunta mía. Primero, don Carlos Castro, si le entiendo bien la pregunta, tiene que ver con no vender la totalidad de un activo estatal, sino considerar vender un porcentaje en la Bolsa Nacional de Valores, quizá con restricciones a que solo ciudadanos costarricenses lo puedan comprar. Esa es una propuesta que está ahí. Don Pablo menciona también que si se considera que si la industria inmobiliaria se le aumentan los impuestos, eso puede tener un efecto en cascada a, por ejemplo, alquileres, porque todo el negocio inmobiliario se encarece. Y entonces, como los consumidores comerciales y residenciales les cuesta apalancar la compra de esos bienes, pues entonces se va a dificultar mucho la compra. Y mi última observación, tal vez a pesar de que era un foro más técnico, quisiera retomar un poco el comentario de don José Dengo y de alguna manera pegarlo con el de Rodrigo Arias, que si bien es cierto que no es el momento de jugar políticamente, que tanto nos debería preocupar que el gobierno tire una propuesta insuficiente para que la oposición tenga que absorber el costo político de hacer los cambios, y si se considera que la población entenderá que era lo único responsable y que quizá el gobierno fue el que tomó esa posición. Muy buenas todas las preguntas. Bueno, antes de que se me olvide, yo quería agradecerle a Marjorie Víquez y a Víctor Ramírez, que en tiempo récord nos hicieron los canales estos de las plataformas virtuales y me ayudaron con el anuncio para salir hoy con este primer foro. Pues sí, yo creo que esas ideas de Carlos pueden ser interesantes, que ayudarían a promover el mercado de capitales y de sentirnos dueños. Ahí, claro, como todas las propuestas tienen sus pros, tienen sus contras. Lo que yo he visto en otras latitudes donde se ha hecho esto es que las personas terminan vendiendo sus participaciones y se da una gran concentración de esas entidades que al principio se pensaba democratizarlas y al final terminan en manos de unos pocos grandes personas poderosamente económicas del país. Y la otra gran preocupación es que si realmente se quiere hacer un cambio competitivo en el manejo, digamos, de entidades muy técnicas como el Banco de Costa Rica, Lins, Colby, uno va a necesitar aliarse con terceros. Entonces uno podría pensar en una privatización en donde se busca un operador internacional que tenga el control
y que sí se posibilite la democratización, incluso las mismas operadoras de pensiones que en vez de estar llenas de títulos soberanos, parte podrían utilizar esos recursos para ser dueños de algunos de estos activos estratégicos. En cuanto al tema de Pablo, sí, lamentablemente los impuestos tienen efectos negativos, ¿verdad? Efectos recesivos o efectos de incremento de costos, y efectivamente el impuesto a las propiedades pues encarece todo el tema inmobiliario, pero de nuevo, ante la enfermedad, ante el cáncer que se tiene, preferimos tomarnos la medicina amarga, aunque tenga algunos efectos secundarios no muy agradables, pero lograr que la actividad inmobiliaria y otras actividades económicas siga existiendo, que sería la gran destrucción de riqueza en caso que tengamos que irnos por la vía del ajuste violento macroeconómico, que normalmente se hace por tipo de cambio, por tasas de interés, por nivel de inflación o por desempleo. Y pues yo quisiera pensar, en cuanto a la última pregunta, muy interesante, objetivamente, tal vez me van a enterrar en cajita blanca, porque muchos decimos no hay que creerle para nada al PAC. Yo he tenido mis conversaciones, los conozco, son amigos, son profesionales, al menos de Rodrigo Cubero, de Elian Villegas y de la misma Pilar. Yo no esperaría que se juegue ese naipe de plantear algo insuficiente para que la oposición tenga que asumir el costo político. Yo creo que ya el PAC pues, ha asumido el costo político y ya estamos claros de lo que ha sido su gestión en las últimas 2 administraciones y de los problemas en que estamos, de tal forma de que creo que, por el contrario, un poco la responsabilidad nuestra es lo que hemos estado haciendo en los medios de comunicación, en los artículos que escribimos, un Jorge Woodrich, mi persona, varios de los que participan en el chat nuestro, de hacerle ver lo que don Rodrigo ha insistido, la magnitud del problema, que el ciudadano de a pie pueda entender que no se trata aquí de cortar cabezas, sino que como una familia tenemos un gasto que es más del doble de los ingresos, y ya el oxígeno de la tarjeta de crédito prácticamente se nos está cerrando, y es responsabilidad entonces del padre de familia reunir a todos los miembros de la familia para pedirles un sacrificio en la parte del gasto significativo, y eventualmente, de ahí sí, como hacen las familias, vender la casa grande para pasarse a un apartamento y con la diferencia amortizar para pagar menos intereses. Yo creo que llegó ese momento, más que estar pensando en los costos políticos. Yo tal vez voy a sonar muy, muy pesimista. Yo prefiero perder la próxima elección del 2022 y no sacrificar el país por no tomar las decisiones fundamentales que se requieren tomarlas ya. No podemos seguir pateando la bola para adelante y perder una década o heredarle a nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos, un país en llamas como fue en los tiempos de Rodrigo Carazo. Muchísimas gracias, don Gerardo. Creo que ya no hay más preguntas por ahora. Y bueno, de nuevo agradecerle el espacio, la disposición a conversarnos de tantos temas y por supuesto de haber abierto este foro, y también agradecerle a los técnicos que lo montaron. Y bueno, y agradecerle a todos los que nos han estado escuchando. No, yo quiero agradecerle a Álvaro, con muy buena voluntad. Incluso él tenía que dar clases hoy, las pospuso para estar aquí en este foro. Conozco a Álvaro desde hace años, es para mí una persona brillante, es un honor para nosotros tenerlo en el chat. Creo que tenemos que sacarle más provecho a Álvaro con todo el conocimiento técnico que él tiene en materia económica, en materia financiera, bueno, y ahora universitaria, que está metido en Leeds University. Así que de nuevo, Álvaro, de corazón, en lo personal y en nombre del chat, agradecerte el tiempo y tu dedicación en este foro primero que iniciamos.
Muchas gracias, don Gerardo. Y bueno, espero que estas conversaciones, como bien dice usted, sirvan para ir generando más conocimiento, más interés en que hay que salvar el país de la situación tan compleja en que está. Bueno, y yo creo que Correcto. muchísimas gracias a todos de nuevo. Gracias No sé a si desea todos y nos hacer- vamos a ver el partido de la NBA que está jugando en este momento, creo que, no sé si es de Miami Heat. No sé si es de Miami Heat.